Buenos días, vamos a explicar el financiamiento, cómo podemos obtener el porcentaje de financiamiento para los precios unitarios. Bueno, aquí tengo el presupuesto que simplemente yo extraigo de la hoja de presupuesto, en este caso de la I4, simplemente lo copio. Después tengo el inicio donde me pagan el inicio de la obra, más bien en este caso enero, febrero, cualquier mes que yo inicie. Aquí simplemente agregamos una lista validada, simplemente colocamos aquí los meses y seleccionamos el rango. Después tengo los intereses, en este caso que yo tengo que cobrar por poner dinero para que el programa no sufra atrasos. Entonces este es lo que es el porcentaje del TIE o del CPP más un porcentaje de interés del banco. Después tenemos el porcentaje de anticipo y aquí simplemente es el monto del presupuesto por el porcentaje del anticipo y ese es el monto del anticipo. Agregamos una tabla dinámica, en este caso la tabla dinámica va a tener un rango, en este caso desde la B5 agregando también los nombres de los campos desde la B5 hasta la BK, en este caso BK, y pongo 1000. Aquí simplemente tengan cuidado de que no vayan a agregar más precios y queden fuera del rango. Después, una vez que ya tengamos la tabla dinámica, vamos a agregar los campos familias, descripción y vamos a seleccionar los montos acumulables en este caso planificado. En este caso el 13 o el 1 es enero, febrero 2, 3 marzo, 4 abril, así hasta llegar hasta diciembre. Después podemos agregar una segmentación de datos donde seleccionemos familias y de allá hacemos el filtro, seleccionamos costos directos y costos indirectos, seleccionamos selección múltiple y seleccionamos los otros dos. De aquí simplemente cambio los nombres de los campos, le pongo enero y le pongo formato de moneda y hago lo mismo con cada campo. Después aquí yo pude haber agregado el precio unitario, que son las estimaciones acumulables, pero aquí simplemente hay una diferencia entre el precio unitario total. Este precio, recordemos que es el costo directo, es costo directo multiplicado por el factor de sobrecosto, y en este caso sería 84.181, y el otro precio sería precio unitario por la cantidad total, que en este caso sería igual precio unitario por, o prácticamente sería este volumen, este importe 84.182. Entonces hay una pequeña diferencia. Y si nosotros sumamos los demás, la diferencia va a crecer. Entonces aquí en este archivo, por ejemplo, yo puse precio unitario y si ustedes notan hay una pequeña diferencia, 1.416.990. Este es el precio por el costo directo por el factor de sobrecosto, y este es el presupuesto por los volúmenes, y hay una pequeña diferencia.
de 5 pesos. Así que mejor opté simplemente aquí en el archivo que estamos analizando, simplemente aquí en estimaciones acumulables, simplemente opté por extraer de la hoja gráfica el valor que ya tenemos calculado aquí. Simplemente vinculo esa celda en esta celda de la hoja de financiamiento, igual gráfica, y extraigo los datos a partir de enero hasta diciembre. Ya simplemente me deslizo horizontalmente. Después tenemos las estimaciones por mes. La primera se repite, pero ya a partir de la segunda es la diferencia de la estimación. En este caso, febrero menos enero me va a dar la estimación del mes, que es enero. Aquí es igual al primer mes, pero ya para el segundo mes simplemente sería la diferencia del mes actual menos el mes anterior y tengo la estimación por mes. ¿Por qué? Porque estas son estimaciones acumulables. Entonces simplemente a partir del 2 ya me corro. Después tenemos la amortización del anticipo. Simplemente sería el porcentaje, en este caso el 15% por la estimación del mes. Y ya simplemente me corro. Aquí tengo simplemente la suma que debe decir igual a estos dos: presupuesto y anticipo. Después aquí tenemos después de esto tenemos la diferencia de la estimación menos la amortización. Diferencia de la estimación menos la amortización. Después tenemos los gastos, que es igual a la sumatoria, en este caso, de los egresos. Aquí tengan cuidado, no vayan a seleccionar la tabla, porque les sale toda el nombre de la tabla dinámica y de los campos. Aquí simplemente escriban la celda correspondiente y ya nos deslizamos. Después tenemos el cobro de la estimación. Aquí ya tenemos la estimación amortizada y esto es lo que cobramos, pero lo cobramos 2 meses después de que nos dan el anticipo. Por ejemplo, si me dan el anticipo a principios de febrero o a principios de marzo, me dan el anticipo a principios de marzo y yo cobro a principios de mayo. Entonces tengo 60 días después de que cobre el anticipo para que me paguen la primera estimación. Aquí simplemente entonces en el primero simplemente pongan 0 en los 2 primeros y ya a partir del tercero ya pueden poner el mes, en este caso el mes 1, y a partir de aquí ya podemos correrlo y este sería el último mes. Después tenemos el cobro del anticipo en el mes que lo cobramos. Cuando cobramos el anticipo, aquí tenemos una condición, en este caso cuando el mes que tenemos seleccionado de la lista desplegable sea igual al mes, entonces que sea el valor del anticipo, si no, que valga 0. Entonces aquí simplemente me deslizo. Aquí cobré porque es de marzo. Si yo pongo por ejemplo febrero, esto se activa en febrero. Bueno, después tenemos el de total de cobros acumulados. Aquí simplemente sería la suma del cobro de estimación más el cobro del anticipo en el primer mes. Pero como son acumulados, simplemente ahora ya a partir del segundo sumo también el mes anterior. Aquí simplemente sería la suma de los dos, cobro de estimación más el cobro del anticipo en el primer mes. Ya para el segundo mes ya acumulo
lo que estoy cobrando más lo que cobré anteriormente. Y ya simplemente nos deslizamos. Después aquí tenemos la diferencia en lo que son de los cobros menos los gastos. En este caso los gastos, cobros menos gastos acumulados. Recordemos que estos son valores acumulados. Esos que tenemos aquí son valores acumulados. Entonces sería la diferencia entre cobros menos gastos. Después tenemos los intereses. En este caso sería la diferencia entre los cobros menos los gastos. Pero aquí, importante, cuando esa diferencia de cobros menos gastos sea menor que 0, significa que va a ser negativo. Por lo tanto, quiere decir que vas a poner dinero de tu bolsa y tienes que multiplicarlo por el interés que estás cobrando. En este caso un 6%. Un 6%. Y si no, pues que valga 0. Si no, que valga 0. En este caso, en el mes de marzo, pues me alcanza el anticipo, pero a partir de abril ya empiezo a tener saldo negativo. Por lo tanto, yo tengo que poner dinero y tengo que cobrar cierto interés. Después simplemente es la suma acumulable. En el primero se repite, pero ya a partir del segundo sumamos el anterior. ¿Y cómo sacamos el factor de financiamiento? Aquí simplemente vamos a copiar. Aquí simplemente lo multiplico por menos 1, porque como es negativo, quiero que quede positivo. Lo multiplico por menos 1 y ya después hago la operación. En este caso sería el monto acumulable de los intereses, en este caso menos 55.445, entre los gastos. En este caso sería el costo directo más los indirectos, que prácticamente es la suma que tenemos aquí acumulable en el último mes. Y ya simplemente lo multiplicamos por 100 para que nos dé en porcentaje. Bueno, esto sería prácticamente el factor de estimación que nosotros tendremos que poner aquí en nuestra base de datos. Aquí no vayan a vincular, no vayan a vincular la celda. Vincúlenlo aquí. ¿Por qué? Porque aquí simplemente les va a dar un error. Recordemos que estamos sacando el factor el porcentaje de financiamiento y esto es una iteración. ¿Por qué? Porque como estamos cobrando la estimación que ya incluye el porcentaje de financiamiento y aparte también lo estamos calculando, o sea, prácticamente no se puede. Por eso es que es una iteración y tenemos que ponerlo a un ladito para que no nos dé el error. Vamos ahora a practicarlo. Vamos a ver cómo podemos hacerlo dinámico. Vamos a poner que nos dan un 10%, un 20%. Pero vamos a cambiar, aparte de eso, vamos a cambiar la fecha de inicio y de la fecha final. Aquí simplemente puse un rango mínimo que me busque de la fecha de inicio el mínimo. En este caso empieza el 1 de marzo y aquí tengo un máximo, la fecha final máxima. Bueno, vamos a suponer que aquí vamos a ponerlo en la segunda, bueno, podemos ponerlo aquí en la tercera, en pisos de 10 centímetros. Puedo decirle que voy a iniciar en febrero. Voy a iniciar en febrero y voy a terminar julio, agosto, septiembre, octubre. Y quiero terminar en noviembre. Vamos a ver que terminemos en noviembre. En noviembre, ok. Terminamos en noviembre y empezamos el 1 de febrero.
Vamos a darle actualizar datos para que se actualice. También podemos cambiar de volumen. Vamos a cambiar el volumen para actualizar datos. Actualizamos y vamos ahora al financiamiento. Iniciamos en febrero y ponemos unos intereses del 7%, un anticipo del 20% y tenemos un cobro de 316. Entonces aquí tenemos un porcentaje de 3.51. Lo único que hacemos ahora es ir a nuestra base de datos y colocar 3.51. Y aquí le damos a actualizar. Vemos que cambia. Le damos a actualizar varias veces hasta que se quede fijo. Ponemos 3.69. Con 2 decimales yo creo que es suficiente. Volvemos a actualizar. Actualizar varias veces. Actualizar, actualizar. Actualizar. En este caso sería 3.66. Actualizar. 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 Y prácticamente yo creo que ese sería ya el valor. 3.66. Vemos que ya no cambia con 2 decimales. Y este sería el porcentaje de financiamiento. 3.66. Bueno, espero que les haya servido. Nos vemos en otro video.